La noche se parte en dos con un sonido que no pertenece a la tierra, un golpe de metal que atraviesa el aire como un latigazo frío, y luego otro, y otro, en un ritmo que no reconoce el cuerpo. La gente de San Bartolo Cuautlalpan recuerda esa primera vez no porque la vieron, sino porque la sintieron hasta los huesos, un temblor metálico que parecía venir de debajo del suelo y de lo alto a la vez. Las lámparas de aceite titilaron en las casas, perros dejaron de ladrar, las mujeres se quedaron inmóviles junto a los pesados portones de madera, las manos apretando rosarios que temblaban entre los dedos. Nadie subió la torre, nadie, porque el sonido no llamaba a la oración, anunciaba otra cosa. San Bartolo Cuautlalpan se despliega sobre una loma amable en el corazón de lo que los mapamundis de los colonos llaman el altiplano central. Una plaza cuadrada, empedrada con piedras que saben historias, está flanqueada por la iglesia y sus corredores, por la escuela de brazos bajos, por la tienda del mercader y por la fragua donde el herrero trabaja hasta tarde. Los muros del templo no son solo muros, son capas. Los canteros españoles aprovecharon, como siempre en estas tierras, la memoria pétrea de lo que había sido antes, fragmentos de basamentos prehispánicos, sillares con relieves desgastados que ahora miran hacia un altar nuevo, una cruz que se alza donde antes hubo ídolos tallados a mano. La iglesia, con su fachada encalada, su espadaña que preside el pueblo y su torre que domina las cornisas, fue pensada para imponer orden y silencio. Sus campanas tenían un oficio claro: marcar las horas, ordenar los ritos, convocar a la comunidad. Eran la voz audible del nuevo régimen espiritual. Es la misma plaza donde, por las tardes, los comerciantes estiran mantas con maíz y chiles, donde las mujeres conversan y las niñas corren con la tela de los vestidos azotando la tarde. Las campanas señalan bodas y malas hierbas, tocan al alba, al mediodía, a vísperas, a entierros. Hacen, en suma, la vida posible. Y sin embargo, en los años finales del siglo XVIII, esas voces truncadas por el tiempo comenzaron a emitir un mensaje que nadie esperaba, un llamado sin cuerpo, una invitación al terror. La penumbra de la época ayuda a entender cómo la leyenda encuentra su lugar. A fines de los 1700, el virreinato vive en una tensión que nunca se anuncia con claridad en los libros. Hay una evangelización que ha durado siglos, y bajo esa cristiana superficie, una multitud de prácticas indígenas que no desaparecieron, solo mudaron de máscara. Los franciscanos y agustinos, que frecuentaron estas comarcas, enseñaron catecismos, reordenaron calendarios y reorganizaron plazas, condenaron y a veces incorporaron ceremonias, transformando altares en capillas, ceremonias en fiestas de santos. No todo fue imposición ciega ni tampoco resistencia pura. Nació un terreno común, una sinfonía desconcertante de símbolos cruzados. La misma piedra robada de un templo para levantar una iglesia actúa como un testigo, y a veces, en la imaginación colectiva, como un punto de protesta. Aquel invierno en San Bartolo había sido seco y áspero. Las cosechas estaban tensas. La economía del pueblo respiraba con dificultad. Los mandos del partido local, el corregidor y los capataces exigían cuentas. No eran buenos tiempos para las supersticiones, o quizá eran precisamente los tiempos en que las supersticiones se vuelven más nítidas, más urgentes. En una comunidad donde los saberes populares conviven con sermones y decretos, una anomalía pequeña puede reproducirse como un rumor antes de que el cura tenga oportunidad de señalarla con el dedo pulcro del libro. La primera noche en la que las campanas sonaron sin nombre fue una noche en la que la luna, enferma de nubes, dejaba fragmentos de luz sobre tejas y charcos. Un chico que vigilaba la colada de ganado, don José, según dicen en la plaza, aunque la memoria de los nombres se tiñe de oralidad y se vuelve indistinta, regresó al pueblo con el rostro pálido y los ojos que no se atrevieron a olvidar lo que habían visto. Contó que vio sombras en la torre, sombras con movimiento disperso como si fueran manos, como si fueran bestias. Otro, la vieja curandera doña Inés, aseguró que a las 3 de la madrugada su rosario se había soltado de las manos y la cruz había vibrado con un frío que le subió por los brazos hasta la garganta. Las primeras versiones son siempre fragmentarias: un hombre que no puede dormir, una mujer que cuenta haber perdido la noción del tiempo, un perro que aúlla hasta quedarse sin aliento. Pero pronto los relatos se entrelazan y dibujan un patrón. La campana no solo suena, convoca, y aquello que convoca se pasea por la calle como si fuera dueño del lugar. Cuando las campanas comienzan a doblar solas, la comunidad entra en una especie de exasperación sorda. Al principio se busca explicación práctica. Los más razonables miran la torre, revisan las sogas, examinan las poleas, buscan a los campaneros, los hombres encargados de tirar de las cuerdas. A menudo, las cuerdas están intactas y el campanero está en su casa. Se investiga la madera, se comprueba la dirección del viento, se oye como las vigas crujen. Se le deja al invierno, a la arquitectura y a las máquinas naturales la primera palabra. Las autoridades eclesiásticas, cuando se notifican, responden con fórmulas ya aprendidas. La iglesia, dicen, debe conservar la calma. El pueblo debe confiar en la razón y la devoción. No hay
lugar para pánico sino para oración. Así se habla en los corrillos de la curia, en los expedientes que sellan con firma pulcra, en las hojas que viajarán después a la ciudad de los obispos. Pero la razón se topa con lo que los ojos han visto: sombras que trepan por la piedra, manos que empujan las campanas desde fuera, o más bien desde dentro. Una noche un muchacho afirma que en la torre vio figuras con pezuñas. Otra vez, un barbero, que no era hombre de fantasías, jura haber observado que las sombras se arremolinaban alrededor de la cuerda como si fueran pájaros negros tocando campanas con sus picos. Y entonces lo infranqueable aparece: testigos múltiples, concordancia de testimonios, una extraña sincronía entre lo que se cuenta y lo que otros recordaban haber escuchado. No se trata ya de un rumor aislado, es una experiencia comunitaria que se propaga. En pueblos como San Bartolo, el relato se convierte en estructura social, ajusta horarios, genera vigilias, altera relaciones. Los relatos empezaron a ganar adjetivos. No era un simple tocar de campana, era un tañer frenético, como si la lengua de metal hubiera perdido la cabeza. Algunos vecinos describen el sonido como una carcajada metálica, otros, más poéticos, lo llaman un llanto de hierro. Era, en cualquier caso, anómalo. Las campanas bebían una extraña música que no se correspondía con las fiestas ni con el duelo, y con cada tañido, la plaza parecía contraerse, las sombras se estiraban, el aire mismo adoptaba una densidad distinta, como si la noche se hubiera hecho más oscura y el mundo un poco más antiguo. En los días posteriores al primer episodio, la comunidad probó rituales improvisados: colgar ramos de romero en las puertas, encender velas negras bajo la torre, colocar cruces de hierro en los dinteles. Las señoras mayores devolvían a la calle las oraciones que sus madres les enseñaron, los jóvenes reían nerviosamente y se burlaban, pero también evitaban pasar bajo la espadaña después del atardecer. Lo que es importante entender es que estas acciones no eran meras supersticiones sin contexto, sino prácticas de supervivencia social. Al apelar a gestos antiguos, la comunidad trataba de restablecer el control sobre un tiempo que se sentía invadido. Los curas, por su parte, comenzaron a mirar la cosa con otra gravedad. Las primeras notas en los libros parroquiales, redactadas con tinta que tiembla entre la crónica y la queja, memoraban extrañas campanadas en la hora nocturna y pedían instrucciones a los superiores. En algunos de los documentos que se conservan de pueblos análogos, se encuentran frases que mezclan preocupación administrativa con terror: orden de rezos, envío de reliquias, cartas a la diócesis. La jerarquía eclesiástica no era inmediatamente proclive a admitir posesión, pero tampoco podía permitirse el descrédito que traía una serie de fenómenos inexplicables en la calma moral que debía proyectar la Iglesia. Un escándalo así podía minar la autoridad de la cruz en un lugar donde aún se debatía la fe a diario. Y así llegamos a la primera intervención mayor: el exorcismo de la torre. No era un acto improvisado ni una teatralidad, era un gesto con procedimientos estrictos, con formulaciones latinas que pesaban como plomo, con reliquias envueltas en telas y con el aceite bendito que se untaba en la piedra con manos que rezan y tiemblan a la vez. El relato que corrió entre casas y corrales habla de un grupo de frailes que, a la llegada de la noche, subieron la escalera que chirriaba y empujaron la pesada puerta de la cámara de las campanas. Llevaron cruz y libro, cirios y agua bendita. Bajaron al pueblo, recitaron letanías, cuyos ritmos se repiten aún en la memoria oral, y, según dicen, el sonido cesó por un tiempo, pero el alivio fue provisional. Las campanas volvieron a doblar, con mayor furia, en fechas que tenían su carga simbólica: la víspera del Día de Muertos, Viernes Santo, noches en que la comunidad se sentía más vulnerable. En los archivos parroquiales de pueblos semejantes aparece un patrón que San Bartolo reproduce: después de cada exorcismo, un silencio que dura semanas. Luego, cuando la comunidad se relaja, un retorno tan violentamente exacto que parece burla. Los evangelizadores, acostumbrados a imponer orden, debieron sentir una mezcla de cólera y desorientación. La piedra y el metal, que debían funcionar para unir al pueblo en una voz unificada, servían ahora para otra cosa. En su correspondencia, algunos frailes escribían de resistencia de los elementos o de subterfugios del enemigo, palabras que, leídas hoy, suenan como intentos de afirmar autoridad frente a lo inexplicable. Cuando los remedios litúrgicos dejaron de bastar, la solución se volvió material. Bajar una campana del campanario no es una tarea menor. Hay que movilizar hombres fuertes, sogas, cabrestantes, hay que abrir la noche en latas de hierro y cuero, hay riesgo de daño y de muerte. Pero la decisión se tomó: la campana, símbolo de la voz sagrada, fue retirada. En algunos relatos locales se menciona que la maquinaria de bajar la campana se vio como una humillación. La iglesia admitía su fracaso público y la comunidad escuchaba ese gesto como un reconocimiento de que alguna fuerza, quizás la misma piedra usada para levantar la iglesia, no aceptaba el silencio impuesto por la cruz. Las versiones sobre el destino del metal divergen. Una hipótesis frecuente dice que la campana fue fundida y recastada en otra parte,
quizá para otra parroquia que necesitara una campana nueva. Otra sugiere que fue enviada a la ciudad mayor bajo pretexto de reparación. En la plaza, el rumor más oscuro afirma que la campana fue arrojada al río o enterrada bajo la torre hasta que el hierro olvidara su forma. Lo cierto para el pueblo es esto: aunque el objeto fue físicamente ausente, el fenómeno no desapareció. Lo que fue transformado fue el significado. La campana había dejado de ser una pieza local. Se volvió un espectro que, como todos los espectros, se alimenta de recuerdos y de miedo. Tras la retirada, llegaron noches de silencio artificial. La torre había quedado muda y, sin embargo, en ocasiones, las personas todavía despertaban con un zumbido que no era de insectos ni de viento. Lo describían como un tañido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Algunos lo escuchaban como un solo golpe fatal, otros, como un galope de campanas apresuradas. Esos sonidos, menos tangibles que la carne, comenzaron a asociarse con presagios. Un vecino murió esa misma semana en un accidente. Unas semanas más tarde, la sequía arrebató cultivos. En otra temporada llegó un temblor que hizo crujir las vigas. La gente empezó a notar coincidencias, a trazar una relación entre el sonido y el desastre, desde la perspectiva racional, y era una perspectiva que ganaba terreno en los salones de la capital y en las manos de los ingenieros. Hay explicaciones en cascada. Una campana, por su propia naturaleza física, tiene modos de vibración complejos. En determinadas condiciones de viento y temperatura, una campana que se juzga inmóvil puede emitir sonidos extraños cuando el aire hace resonar su cúpula. Las torres, por su geometría, pueden amplificar o modificar esas vibraciones. Los microtemblores, aquellos que casi no se sienten, pueden provocar un golpe interno. Para un ingeniero de la época, la anatomía del campanario podía resolver la incógnita: una grieta en la base del badajo, una instalación de polea suelta, el efecto de corrientes de aire concentradas. Pero estas razones físicas, por sólidas que sean, no tenían el alcance de la emoción social. No pueden, por sí solas, devolver a la gente el sentido de culpa, de historia, ni las imágenes que ya corrían como una procesión en la imaginación colectiva. Y entonces surge una pregunta que atraviesa todo: ¿quiénes son los verdaderos protagonistas de la historia? No son solo las campanas ni solo los frailes, son las vidas que orbitan alrededor del sonido. La mujer que pierde un hijo en una noche de repique, el artesano que reconoce en la estructura del metal símbolos que su abuelo usó, la niña que mientras escucha la procesión de sombras, ve en la última figura a una persona que conoció y que había muerto años antes. Estas vidas hacen del fenómeno una narración abierta que se transmite con tonos que oscilan entre la fe y la superstición, entre la técnica y la metáfora. San Bartolo, en suma, no es solamente un escenario arquitectónico, es un organismo vivo que responde con rituales, con rezos, con medidas técnicas, con cuentos. La campana que suena sola, o la memoria de ella, cataliza una crisis comunitaria, pone a prueba la autoridad, reaviva creencias antiguas, redefine lo que se considera seguro. Y mientras las generaciones pasan, la historia de la noche en que la torre tocó por sí misma deja una marca indeleble. La gente aprende a escuchar de un modo distinto, no solo con los oídos, sino con la espalda, con el pulso, con la respiración. Aprenden a leer un sonido como si fuera una letra. El tañido se vuelve un signo que contiene pasado, advertencia y memoria. La noche que volvieron los frailes para el exorcismo fue una noche de lluvia fina que parecía lavar hasta las palabras. La plaza olía a barro y a cera, a pan recién hecho y a heno húmedo. Las tejas dejaban caer pequeñas cataratas que brillaban bajo la luz vacilante de las antorchas. Era la clase de noche en la que los animales se apiñan y los hombres miran al reloj con cierta superstición. El cura del lugar, el padre Mateo, un hombre ya gastado por los años pero de voz clara, había enviado cartas a la curia recomendando prudencia y había insistido en que el rito se hiciera con la máxima solemnidad. Desde la comarca habían llegado dos frailes, envueltos en capas negras, que trajeron consigo un libro grueso de oraciones, una pequeña caja de reliquias y un frasco de aceite santo. Subir a la torre no era ya solo subir a un lugar físico, era ascender a la etapa final de una enfermedad compartida. La escalera de madera olía a polvo y a resina, cada peldaño crujía como una confesión. Mientras ascendían, los hombres que iban a ayudar se persignaban y murmuraban fragmentos de la historia que todos conocían. La primera vez, el zumbido que azotó las puertas, la vieja doña Inés que perdió la memoria por unas horas, el muchacho que vio sombras con pezuñas. Un grupo de mujeres, con mantas alrededor de los hombros, se quedó en la base de la torre rezando en voz baja. En sus rostros había desgaste y esperanza, la mezcla que define a las comunidades pequeñas que han aprendido a transformar el miedo en trabajo cotidiano. Dentro de la cámara de las campanas, la luz apenas alcanzaba a delinear las superficies curvadas del bronce. Las campanas, aún allí, parecían objetos con voluntad propia. Su piel tenía el brillo apagado de lo que ha sido tocado muchas veces por manos sudorosas y por lluvia. Los frailes colocaron en círculo las reliquias, apuntaron velas en direcciones opuestas y empezaron a recitar en latín. Las formas de sonido que vinieron después no eran solo palabras, eran órdenes antiguas, música de autoridad que había reposado en los monasterios por siglos. El padre Mateo, de rodillas, dejó caer agua bendita sobre la piedra. El aroma del incienso se enroscó con la humedad
sobriedad y con la respiración contenida de los presentes. En los relatos orales, el exorcismo tiene momentos que se han vuelto icónicos. Uno de ellos describe una especie de contrapunto. Cuando los frailes pronunciaron el nombre de Cristo en voz alta, se oyó en la plaza un compás de campanas distante, como si alguien, más abajo, respondiera desde la llanura. Al mismo tiempo, en el interior de la torre, las campanas temblaron pero no doblaron. Fue como si dos realidades intentaran hablar con la misma voz y chocaran. Los frailes insistieron, más lentos, más fuertes. La liturgia subió en intensidad, y según dicen, durante un rato el mundo pareció obedecer, el aire se aligeró, las sombras se recogieron, los perros dejaron de aullar. Algunos más devotos afirmaron haber sentido un calor que corría por la espalda, una certeza tan poderosa que les hizo llorar allí mismo. Pero el triunfo fue efímero. Al cabo de 2 semanas, el repique regresó con una violencia que parecía burlarse de los ritos. Esta recurrencia introdujo una nueva nota. No solo se trataba de un posible demonio que podía ser expulsado con palabras. Había algo más complejo, tal vez una forma de memoria inscrita en el metal o en la piedra. Los frailes, agotados y cada vez menos seguros, comenzaron a escribir a la diócesis con peticiones urgentes. Si no podemos con esto, ¿qué autoridad nos queda para reprender a los fieles?, preguntaba uno de los epistolarios. La respuesta desde la ciudad fue ambivalente: recomendaciones, un reenvío de responsabilidad y finalmente, una decisión práctica: retirar la campana. Organizar la retirada fue un asunto grueso de hombres y mañas. Llegaron hombres con cuerdas, poleas y palancas, y se contrató al herrero más fuerte, un hombre llamado Esteban, cuya fama de buena mano con el hierro le valió respeto y sospecha. La operación se hizo al despuntar el alba, cuando la niebla todavía confundía los contornos de los tejados y la plaza estaba casi vacía. Las campanas, que habían sido el corazón sonoro de la parroquia, fueron envueltas en mantas y discretamente bajadas por una cuerda que gemía como una criatura a la que se le arranca el sueño. Vecinos miraban con la boca cerrada, algunos lloraban en silencio. Para la iglesia era una medida técnica, para el pueblo era una señal de derrota. El destino asignado a las campanas fue tema de disputas. En una versión, la campana principal fue enviada a la ciudad para ser fundida y reconvertida en piezas de mayor utilidad, tal vez para una iglesia donde no se sospechara de maldiciones. En otra, más dramática, era que el metal fue enterrado bajo el aljibe de la casa de un hacendado, sellado con barro y sal para que no volviera a escucharse. En los corrillos de la plaza, la versión favorita era la que más misterio alimentaba. La campana fue tirada al río en la noche más oscura, dejándola sonar una última vez sumergida, como un llanto que se hunde en las aguas. Sea cual fuera el hecho real, la comunidad percibió la acción como una especie de exorcismo fallido y un reconocimiento público de que el poder que la iglesia decía tener no bastaba. Sin embargo, la física de las cosas, que a veces hace de moderadora entre mito y carne, era insistente. Aun con las campanas fuera, la gente volvió a escuchar sonidos. A diferencia de la primera vez, estos sonidos no provenían de una cuerda visible ni de una lengua de metal golpeando un badajo. Eran zumbidos, como si campanas lejanas estuvieran ensayando una canción vuelta a medias. Eran golpes que sonaban horarios y luego se evaporaban. Vecinos afirmaban que la frecuencia de estos episodios coincidía con fechas cargadas de sentido: la víspera de cosechas miserables, de enfermedades repentinas, de peleas por el agua. Aprendieron a no ignorar la llamada. El sonido pasó de ser un elemento de pánico a convertirse en un signo práctico, un aviso que la comunidad debía atender. Entre los testigos de estas noches hubo personajes que adquirieron luego una dimensión casi mítica. Esteban, el herrero, terminó por convertirse en un narrador esencial. Decía haber sentido la vibración en sus propias manos, como si el metal buscara salir de su interior. Doña Inés, la curandera, afirmó haber visto en sueños a una figura envuelta en ceniza que le hablaba sin voz y le pedía algo que no supo nombrar hasta que un terremoto sacudió la comarca años después. El cura, el padre Mateo, escribía en su miscelánea con una mezcla de rigidez clerical y cansancio humano: no sé si confesar que dudo, solo sé que he visto a mi rebaño temer lo que hasta ayer considerábamos fábula. Esos testimonios, en su mezcla de humildad y espanto, ayudan a anudar el relato a cuerpos concretos. Con el tiempo, la campana que sonó sin manos fue reinterpretada por la comunidad como un oráculo. Los ancianos empezaron a decir que la campana no convocaba ya demonios, sino que avisaba del mundo que está por venir. Si su eco se escuchaba semanas antes de un temblor, era porque la misma tierra emitía señales. Si las noches en que se oía precedían enfermedades, era porque el cuerpo de la comunidad había abierto una puerta. Esta transformación simbólica es importante. De instrumento de dominación, la campana que marcaba la ley y la orden de la colonización, pasó a ser un instrumento de advertencia, la voz invertida de una historia que no había sido escuchada. Un episodio puntual que marcó a la región ocurrió décadas después, a mediados del siglo XIX, cuando un sismo llegó una madrugada de junio. La historia popular cuenta que,
En la noche anterior, un sonido metálico recorrió San Bartolo, tan nítido que despertó a los pastores y a las comadronas. Unos días después, las casas mostraron grietas, el aljibe se partió, una parte de la muralla que sostenía la vía de acceso cayó. Para los habitantes, la relación entre el sonido y el desastre se clarificó en la memoria colectiva. La campana, espectral o real, había anunciado la fractura. Los cronistas rurales que pasaron por allí escribieron anotaciones en sus diarios. En tales comarcas los signos y los avisos naturales se mezclan con lo sacro. Los hombres son hombres y, por lo tanto, atentos a los presagios. Los viajeros ilustrados o los técnicos que visitaron San Bartolo en el siglo XIX trajeron consigo otra clase de intervención, la medición y la explicación técnica. Ingenieros revisaron la torre, examinaron la estructura, realizaron cálculos sobre resonancias y vientos. Sus conclusiones fueron, en general, prosaicas. La torre actuaba como una caja de resonancia. Corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura podían provocar sonidos que se interpretaban como campanadas. Sus informes, sin embargo, no calmaron el pueblo del todo. La ciencia disponía de explicaciones, la comunidad tenía costumbres que sostenían narrativas, y en la tensión entre ambas, la leyenda ganó densidad. La ciencia explicaba el cómo, la comunidad necesitaba el porqué. La vida cotidiana cambió en sutiles maneras. Algunas familias comenzaron a realizar pequeñas ceremonias preventivas, una noche de velas antes de la siembra, la distribución ritual de semillas con oraciones mixtas. Otros encendían pequeñas hogueras en la entrada de la casa cuando se escuchaba el sonido, como si el fuego pudiera poner un límite a lo que pasaba. Los niños crecieron con cuentos que no eran solo para asustar, eran lecciones de prudencia. Si oyes las campanas de noche, no salgas solo, enciende un fuego, no recorres el camino por donde va la procesión, decía una canción de cuna que los abuelos cantaban. Lo que era superstición se institucionalizó en prudencia comunitaria. En el plano religioso, la Iglesia aprendió algo también, a su manera. La repetición del fenómeno forzó una convivencia tensa entre dogma y costumbre. En algunas ocasiones, los párrocos añadieron a la liturgia local preces que recogían no el nombre de la campana, sino la memoria social que la acompañaba. Pidieron a los fieles que no dejaran de rezar por las almas de los difuntos cuya memoria parecía convocarse en las noches. Al mismo tiempo, los registros parroquiales comenzaron a incluir anotaciones menos frías sobre sucesos extraordinarios, con la voluntad de dejar constancia, quizás para el día en que la curia pudiera ordenar investigaciones más profundas. La tradición oral que se consolidó alrededor del repique y de la posterior retirada mantuvo los detalles en formas que cambiaron con los años pero nunca se rompieron del todo. Voces infantiles que escucharon a sus madres, que escucharon a sus abuelas, llevaron los cuentos a otros pueblos. En algunos lugares la historia se transformó. La campana se convirtió en espectro que reclamaba restitución, en otros, en advertencia sobre lo que hace la tierra cuando ha sido maltratada. La variación en las versiones es una prueba de la vitalidad del relato. Lo que permanece constante es el núcleo, un sonido metálico que aparece en la noche y que, sin importar su origen, altera la vida. Y sin embargo, el mito no se alimenta solo de hechos, se nutre de la imaginación colectiva. La imaginería que acompañó las apariciones, manos oscuras tirando de las sogas, procesiones de monjes sin rostro, rebaños de ganado con ojos encendidos, no es gratuita. Tiene raíces profundas en imágenes prehispánicas y en la iconografía cristiana. El cruce de símbolos produce figuras híbridas que la gente reconoce de modo instintivo. El ganado, por ejemplo, es un elemento sobradamente conectado con la economía y la mortalidad rural. Ver un rebaño fantasma es ver en la orilla la posible pérdida de sustento. Los monjes sin rostro mezclan el recuerdo vivo de instituciones religiosas y la despersonalización de la autoridad. La fusión de símbolos explica por qué la visión resulta tan perturbadora. Habla a la vez de lo concreto y de lo mítico. Llegamos a un momento en que la leyenda se enrosca en la vida de la comunidad, como una cuerda que no se puede cortar sin desgarrar otras cosas. Personas que nacieron después del primer episodio aprendieron a interpretar los sonidos. La vieja historia se volvió una forma de conocimiento práctico, y así la narrativa se extendió, no como una curiosidad, sino como un tejido social que daba sentido a pérdidas y a advertencias. La noche que los ancianos llaman la gran procesión no fue una sola escena, fue una larga sucesión de instantes que se pegó a la memoria del pueblo como una cicatriz luminosa. Comenzó con el repique, esa misma campana ausente que volvía a sonar en el aire, y continuó con figuras que descendieron de la torre como si la piedra misma hubiera vomitado sombras. No tenían rostro, o más precisamente, sus rostros eran placas pulidas de oscuridad donde la mirada humana se perdía. Algunos llevaban hábitos enmohecidos que colgaban como telas mojadas, otros se movían a cuatro patas, con una lentitud precisa, como si obedecieran a una lógica animal. Iban en procesión, sin prisa ni tropiezo, atravesando la plaza junto a las pilas de leña, bordeando la fuente donde las mujeres lavaban telas al amanecer. La primera en verlo fue María Luisa, una mujer joven que vendía tortillas en la esquina de la plaza. Ella recordaría años después, con la voz aún cortada
abrumada por la emoción, que hubo un momento en que la procesión pasó tan cerca que pudo oler la humedad de los hábitos, un hedor entre barro y ceniza. Sus manos, manchadas de masa, temblaron y dejó caer una tortilla al suelo. Otro testigo, un muchacho aprendiz de zapatero llamado Miguel, dijo haber sentido que alguien le rozó la espalda como si fuera una brisa pesada. Al voltear no encontró a nadie, solo el hueco donde la figura había cruzado. Las voces del pueblo comenzaron a juntarse en una sola. Las sombras cruzaban el lugar sin hacer ruido de pies, pero con el rumor de un desfile de metal lejano. Hubo una excepción que rompió la homogénea calma de la procesión, un animal fantasma, un toro de ojos incandescentes, que comenzó a abrirse paso por la calle principal. Tenía la carne ahuecada y la piel como pergamino, y sus ojos redondos eran brasas que se movían con voluntad propia. Los pastores intentaron ahuyentarlo con antorchas. Los perros que pudieron salir de sus jaulas se arrugaron y aullaron al encontrarse con un adversario que no existía del todo. El toro pasó junto a la casa de don Esteban, quien afirmó después que cuando la figura atravesó la puerta se oyó, por un instante, un tono grave que parecía el eco de una campana enterrada. Don Esteban, que había bajado la campana semanas antes, lloró en la calle, sintiendo que la herida de la retirada era abierta de nuevo por aquel espectro. Los frailes intentaron intervenir. Salieron con incensarios y con crucifijos, recitando salmos y formando una suerte de frontera humana frente a las sombras. Pero la procesión ignoró las órdenes y continuó como una boda invertida, religiosa en su compostura, profana en su presencia. Las figuras no levantaron la vista, siguieron su curso y se desvanecieron en el aire espeso de la madrugada, disolviéndose como si la llovizna las hubiera lavado. Cuando la última silueta desapareció, la plaza quedó tan silenciosa que el rumor de un gallo pareció un estruendo. Las consecuencias de aquella noche fueron tangibles. En las semanas que siguieron, varias familias reportaron pérdidas económicas inexplicables, animales que aparecieron muertos sin señales claras, almacenes con granos reducidos en cantidad, puertas que amanecían abiertas cuando la cerradura no había sido forzada. La superstición no demoró en enhebrar un sentido causal. La procesión había pasado y, con ella, había marcado casas y personas. Doña Teresa, cuya hija se enfermó poco después, estaba convencida de que la aparición había marcado la casa con una sombra de muerte. El médico local, con pocas herramientas y más fe en los remedios tradicionales que en la medicina académica, intentó calmar los ánimos recomendando baños de romero y reposo. En los hechos, esos remedios sirvieron tanto para la cura como para devolver a las familias una sensación de control. La prensa regional, en ese siglo XIX que había visto nacer la impresión local en pueblos más grandes, recogió el suceso con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Un cronista liberal que pasó por la comarca escribió una columna donde describía la procesión como una manifestación de las supersticiones rurales y aprovechó para hacer un alegato en favor de la instrucción pública: cuanto más lectura y cálculo, menos miedo. Otro reportero, cercano a las órdenes religiosas, publicó una crónica donde interpretaba el evento como una prueba de la corrupción moral. La aparición, decía, era un llamado a la penitencia para un pueblo que había cedido a laxitudes. Las versiones periodísticas contribuyeron a politizar el fenómeno. Para unos era un síntoma de atraso, para otros un llamado bajo la forma de juicio. Las discusiones en el café de la plaza se llenaron de términos como progreso y tradición, pero para quienes habían visto las sombras, esas palabras sonaban huecas. La política local tampoco fue inmune. Un cacique regional, que tenía intereses en mantener la calma para administrar tributos y cosechas, aprovechó los temores para reforzar su autoridad, patrocinó misas votivas, organizó vigilias nocturnas y prometió recompensas a quien encontrara pruebas de fraude. Sus medidas, por un lado, generaron seguridad, por otro, sembraron sospechas sobre la manipulación del miedo con fines de poder. Algunos vecinos se preguntaron si la historia no era usada como herramienta para contener protestas por aumentos de impuestos o abusos de tierras. En la encrucijada entre lo sagrado y lo secular, la procesión, sea real, sea psicodélica, alimentó debates que trascendían el miedo puro y se convirtieron en moneda política. Pero más allá de la prensa y la política, el fenómeno dejó una huella íntima. Cambió el modo en que los niños crecían. Los juegos en la plaza se vetaron a ciertas horas. Las madres enseñaron rutas alternativas para ir a la escuela. Se crearon rituales domésticos para protegerse de la mirada de las sombras. En una casa, los abuelos comenzaron a colgar ropas viejas en la puerta con propósito apotropaico. En otra, se dejó un espacio vacío en la mesa durante las noches en las que se escuchaba la campana, como si el hogar debiera ofrecer algo al paso misterioso. Estas prácticas, ligeras a la vista, eran en realidad estrategias de cohesión. Los gestos colectivos recomponían la sensación de control en una comunidad que había visto a su orden simbólica alterada. Hubo, sin embargo, individuos que decidieron confrontar el fenómeno de forma directa. Uno de ellos fue Ignacio, un joven carpintero que había perdido
sido la esposa durante una epidemia y cuyas manos siempre olían a pino y a serrín. Ignacio no quería que la historia fuera solo una historia de miedo, quería certezas. Subió una noche a la torre con una linterna, decidido a descubrir el truco si lo había. Encontró la cámara vacía, las sogas cortadas por las inclemencias del tiempo, los anzuelos en su sitio, pero al intentar bajar por la escalera, sintió que una corriente lo empujaba hacia atrás, como si la noche misma no quisiera que se escapara. En ese momento, creyó ver de nuevo una sombra sin rostro que lo persiguió hasta la base de la torre. Ignacio juró que la figura hablaba con la voz de su esposa, llamándolo por su nombre. Aterrado, huyó del lugar y no volvió a subir en años. Su experiencia se convirtió en una advertencia para otros. La búsqueda de verdad puede costar la calma y la cordura. La gran procesión, por su intensidad, también produjo rupturas sociales. Algunas familias buscaron alejarse, otras, por el contrario, se unieron más fuertemente en torno a prácticas religiosas y protectoras. Los matrimonios, las roturas y las alianzas se reconfiguraron en función de quién era considerado marcado o protegido. En un pueblo tan pequeño, esas dinámicas eran dramáticas. La sospecha de una marca podía condicionar la posibilidad de trabajo o acceso a bienes comunales. Así, el eco de esa noche no solo se escuchó en las plazas, sino que permeó la vida económica y afectiva de San Bartolo. Con el tiempo, la historia de la gran procesión entró en el acervo de lo dicho y lo cantado. Un corrido local, que aún algunos ancianos tarareaban en las noches, narraba la marcha de las sombras y terminaba con la advertencia de no abrir la puerta cuando suenan campanas a medianoche. El corrido funcionaba como memoria portátil, fácil de aprender, difícil de olvidar. Los visitantes que llegaban al pueblo oían la canción y preguntaban por la veracidad del relato. Los aldeanos, por su parte, encontraban en la canción una manera de transmitir el miedo con dignidad, sin necesidad de exponer el detalle de sus pérdidas. La gran procesión también atrajo la atención de naturalistas y de antropólogos incipientes, que vieron en el fenómeno una curiosidad digna de estudio. Recolectaron testimonios, hicieron esquemas de las rutas por donde las sombras habían pasado y buscaron patrones en las fechas y en las consecuencias. Algunos sugirieron correlaciones con fenómenos atmosféricos raros, otros exploraron la idea de alucinaciones colectivas provocadas por intoxicaciones alimenticias o por hongos claviformes en el grano almacenado. Ninguna explicación acabó por convencer del todo. La materia legendaria es demasiado porosa para pasar por los filtros simples de una investigación. Se mezcla con afectos, pérdidas y símbolos que la ciencia no mide en su totalidad. Al cumplirse un siglo del primer episodio, San Bartolo era todavía una comunidad con ojos que miraban hacia su torre con una mezcla de reverencia y recelo. Los más jóvenes conocían la historia como se conocen las fábulas que enseñan a no aventurarse demasiado lejos por la noche. Los mayores la contaban en términos de lección moral. Para algunos, la campana era una reliquia viva de la opresión colonial. Para otros, un aviso de que la tierra, si se desordena, devuelve las cuentas. Ninguna de estas interpretaciones era exclusiva. La leyenda se expandía para abarcarlas a todas. Las respuestas del clero a la persistencia del fenómeno tomaron muchas caras, desde la liturgia más severa hasta la instrumentalización administrativa. El padre Mateo, ya envejecido y con la voz enronquecida por las largas vigilias, sintió la obligación de recuperar no solo la serenidad de su feligresía, sino la legitimidad de la institución. Convocó nuevos exorcismos, esta vez con mayor pompa, invitando a frailes de órdenes distintas, procuradores de la diócesis y hasta el vicario de la ciudad. Las rogativas se hicieron en horarios precisos. Se programaron 3 misas ese día, 2 novenas y una procesión que debía atravesar la plaza y bordear la torre en un gesto de retomada posesión. Los ritos se agravaron en detalle. Se usaron reliquias más antiguas, custodiadas en paños que olían a trementina, se leyeron letanías completas, se hicieron ayunos colectivos. Habían aprendido que la fuerza del rito dependía tanto de la repetición como de la convicción. Los frailes impusieron penitencias públicas y ordenaron que los jóvenes que se habían burlado del fenómeno realizaran trabajos comunitarios durante semanas. Esto tuvo efectos prácticos en la economía del pueblo, mano de obra barata para los curas, y a la vez, la impresión de que el orden se restauraba por la disciplina social. En paralelo, se reforzaron medidas materiales. El campanario fue inspeccionado con una minuciosidad que no conocía antes. Las poleas fueron engrasadas, las sogas cambiadas por otras nuevas y los refuerzos de madera se volvieron habituales. Ingenieros venidos de la ciudad, algunos con la mirada de quienes consideran que la técnica puede domesticar lo inexplicable, dibujaron planos, midieron ángulos y colocaron contrafuertes. Instalaciones de campanas en pueblos cercanos fueron revisadas para aprender de lo que se suponía había ido mal en San Bartolo. Las memorias de esos ingenieros, cuando se conservan,
están llenas de términos técnicos y una cierta condescendencia hacia el miedo campesino. Sin embargo, incluso los practicantes de la ciencia se vieron obligados a reconocer que la torre, en su combinación de piedra y hueco, tenía propiedades acústicas singulares. Aún con las obras, la comunidad no recobró jamás la misma sensación de seguridad. Lo ritual dejó de ser la única herramienta. Algunos vecinos comenzaron a vigilias civiles, formando rondas nocturnas armadas con garrotes y antorchas para demostrar que la comunidad no permitiría que fantasmas o bromas pusieran en riesgo la paz social. Hubo noches de tensión donde los vigilantes confundieron a personas reales con apariciones. Peleas y acusaciones de brujería surgieron en la oscuridad. Aparecieron listas de sospechosos: el forastero que llegaba al pueblo en tranvía de mercancías, el herrero que había trabajado la campana, el joven que volvía de la capital con ropa de gusto dudoso. La búsqueda de causas humanas fue una respuesta natural. Si nadie podía hallar explicación en el mundo visible, tal vez era porque había manos escondidas que provocaban el miedo para su propio beneficio. En algunos casos, la sospecha se volvió persecución. Una mujer llamada Pilar, viuda y con fama de curandera, fue acusada por un grupo de vecinos de haber hechizado la campana para causar pánico y sacar ventajas vendiendo amuletos. La acusación no probada, pero sí creída, la obligó a abandonar el pueblo una noche con pocas pertenencias. Pilar se fue sin defenderse demasiado. Su silencio fue interpretado como culpa por algunos y como prudencia por otros. Historias como la suya recuerdan que la violencia social puede crecer cuando una comunidad busca explicaciones en tiempos inciertos. Mientras tanto, la documentación oficial, compuesta por cartas, actas parroquiales y partes de ingenieros, produjo dos versiones rivales de la misma historia. La versión clerical mantenía el énfasis en lo sobrenatural y en la necesidad de penitencia. La versión técnica hablaba de fenómenos físicos y buscaba normalizar los hechos. Entre ambas, los relatos de los vecinos y las crónicas populares tejían una tercera vía, una mezcla de lo visible y lo invisible que no se resolvía ni en la ciencia ni en la teología. Esa tercera vía, la oral, fue la que realmente hizo que la leyenda sobreviviera. La leyenda, además, fue un terreno fértil para el uso político. En épocas de conflicto agrario, cuando las tensiones por la tierra y por los impuestos subían, varios líderes locales invocaron la historia de las campanas para convencer o amedrentar. Un caudillo regional que aspiraba a consolidar su dominio organizó vigilias pagadas por el pueblo, colocando su guardia como la única defensa real contra las sombras. En otra ocasión, un grupo de liberales usó la narrativa para criticar a la iglesia, argumentando que si la autoridad clerical no podía proteger a la población de manifestaciones inexplicables, entonces su moral y su poder estaban en duda. La leyenda se convirtió, así, en arma simbólica en manos de quienes podían aplicarla a sus fines. A nivel doméstico, la historia siguió moldeando prácticas y creencias. Las mujeres tejían fajas de protección en secreto, algunos cuidadores de niños ataban trozos de tela roja en las cunas, se dejó un plato con sal en la entrada para absorber las malas influencias. Esas costumbres, lejos de ser supersticiosas sin sentido, funcionaban como códigos de pertenencia. Quien conocía el rito y lo practicaba pertenecía al grupo que sabía soportar la historia. Además, la repetición de estos gestos generaba una red de solidaridad. Si alguien era considerado marcado, las vecinas a menudo le daban comida o le cosían la ropa en silencio. La superstición, entonces, tuvo un efecto social a la vez excluyente y protector. En el ámbito cultural, el relato fue capturado por músicos y poetas locales que lo convirtieron en arte popular. Las letras de los corridos evolucionaron, y a comienzos del siglo XX un trovador anónimo añadió estrofas que situaban el origen de las campanas en la explotación de la comunidad durante la colonia, sugiriendo que la campana era, en su esencia, el eco de una injusticia. Esa interpretación resonó. Para muchos, endilgar la voz al instrumento de la dominación ofrecía una justicia simbólica que la ley real nunca había otorgado. La canción circularía en ferias y mercados, y con el tiempo se grabaría en cilindros y discos que viajaron incluso fuera del valle. La modernidad trajo cambios palpables. Con la llegada de la electricidad y el ferrocarril a las regiones próximas, las historias rurales llegaron a otras plazas y se confrontaron con nuevas audiencias. Un periodista de la capital, pasando por San Bartolo en 1905, se interesó por la historia de las campanas y entrevistó a ancianos que se aferraban a sus recuerdos. Esas entrevistas, cuando fueron publicadas en periódicos metropolitanos, presentaban la historia con un tinte romántico, el pueblo pequeño frente a la enormidad de la historia, la campana como vestigio sonoro de una época que paseaba por los pueblos como un espectro. Para lectores urbanos, la leyenda resultaba exótica. Para los habitantes locales, la publicación no alteró mucho la cotidianeidad, pero sí consolidó la narración en el archivo impreso. Hubo momentos en que la leyenda pareció ceder ante la modernidad. En 1910, durante las primeras fases de la revolución, cuando el país entero parecía reconfigurarse y las viejas instituciones
instituciones perdieron control, muchos en San Bartolo pensaron que las historias antiguas serían barridas. Al contrario, la gran incertidumbre política hizo que la gente volviera a la protección de los relatos antiguos. La campana volvió a sonar en la imaginación de la gente cada vez que la violencia política se acercaba. Los relatos de asaltos y saqueos mucho más recientes se colocaban debajo de la sombra de aquella vieja advertencia. La campana, que había nacido en la noche de la colonia como un instrumento de orden, ahora se volvía un recordatorio de que el orden puede romperse y que las señales del mundo contienen mensajes que deben oírse. A lo largo de todo el siglo XIX y hasta inicios del XX, la historia generó variantes locales que introducían nuevos matices. En algunos relatos se agregaron detalles de venganzas personales. En otros, la campana era presentada como un instrumento que pedía reparación por las expropiaciones de tierras. En la narrativa pública, la presencia de la campana se reconcilió con una idea de memoria histórica. La voz metálica era la memoria de agravios ya olvidados por los gobernantes, pero que los habitantes recordaban con la claridad de un juramento. Así, la leyenda se desdobló. Por un lado, seguía siendo un cuento de terror que enseñaba prudencia. Por otro, fue convirtiéndose en un símbolo que articulaba reclamos sociales y una forma de resistencia cultural. En este tránsito entre lo religioso, lo técnico y lo político, hay historias minúsculas que merecen preservarse. Por ejemplo, la familia de la Posadera, los López, guardó durante generaciones una nota con la lista de fechas en las que se oyó la campana y lo que siguió: noviembre de 1789, tañido y peste en la Casa de los Ríos; abril de 1812, campanadas y sequía en la sierra; junio de 1846, un golpe único y el temblor. Esa minuta no era una prueba científica, pero sí un ritual de memoria familiar que proveía sentido a la experiencia. Contar esas listas alrededor del fuego era recordar que la vida se sostiene en la capacidad de interpretar signos. La relación de los habitantes con su pasado colonial también cambió. Lo que en un principio se había pensado como una imposición de la Iglesia y del Estado, ahora se leía como una herida que periódicamente sangraba en sonido. Para algunos, la única manera de sanar era reconocer esas injusticias y realizar actos de restitución simbólica. Para otros, la única defensa era el reforzamiento de la fe. Ambas respuestas cohabitaban como modos de afrontamiento. La leyenda, además, hizo que el pueblo fuera visitado por curiosos. Antropólogos, periodistas y aficionados a lo esotérico llegaban para escuchar la historia y, si tuvieran suerte, experimentar el sonido. Algunos se iban con testimonios y notas, otros no regresaban al lugar en su memoria más que como una anécdota. El efecto económico de estos visitantes fue limitado pero real. La posada de los López empezó a tener más ocupación en ferias, y poco a poco, la historia de la campana se incorporó a la oferta local. Con ello llegó una tensión nueva. ¿Hasta qué punto transformar el miedo en atracción turística desvirtuaba la memoria, o por el contrario, la mantenía viva? El siglo XX llegó con sus propias maneras de mirar lo que antes se llamaba únicamente lo sobrenatural. En las primeras décadas, cuando la República todavía buscaba formas de hacer ciudadanías nuevas y el país se reconstruía tras la convulsión revolucionaria, llegaron a San Bartolo agentes de la curiosidad científica, folcloristas, médicos rurales, ingenieros del gobierno y coleccionistas de canciones populares. Trajeron cuadernos, fonógrafos de manivela y preguntas, tomaron notas, grabaron corridos en cilindros y pidieron a los ancianos que repitieran la historia de la campana hasta que las palabras perdieran el espesor de la rememoración y quedaran reducidas a frases de archivo. Los folcloristas, de inclinación romántica, vieron en la leyenda un tesoro, un signo viviente de resistencia cultural, un mito que tenía raíces en la invasión y que sobrevive como memoria subterránea. Recolectaron versiones, compararon variantes en pueblos cercanos y publicaron artículos en revistas literarias que alimentaron el interés urbano. Para los académicos de aquel tiempo, la historia de la campana era una pieza de un rompecabezas mayor. Como las comunidades transforman rituales impuestos en vehículos de sentido propio. Hubo debates eruditos que la describieron como sincretismo, otros como supervivencia indígena camuflada en la liturgia católica. En todos los casos, la campana sirvió como ejemplo poderoso de la creatividad cultural. Los médicos rurales aportaron otra lectura, registraron episodios de histeria colectiva y atribuyeron algunas señales a la privación, al hambre y a las enfermedades que alteran la mente. Sus informes, escritos con rigor médico, proponían hipótesis que incluían intoxicaciones por alimentos mal guardados, epidemias que afectaban el juicio y también la posible acción de agentes externos interesados en sembrar pánico. Estos documentos contribuyeron a contestar ciertas versiones más espectaculares, pero difícilmente eliminaron la capa simbólica que la comunidad mantenía con celo. Los ingenieros y técnicos municipales realizaron censos de las torres, midieron perfiles acústicos y construyeron modelos que demostraban cómo un hueco en la piedra podía vibrar y proyectar sonidos en la noche. A ojos técnicos, la
campana no necesitaba alma, necesitaba viento, grietas y un poco de tiempo para producir un fenómeno que, mal interpretado, producía asombro colectivo. No obstante, esos modelos, que esclarecían el mecanismo, no alteraron las prácticas de protección ni las historias que luego circularían en las comidas familiares. Durante la primera mitad del siglo, el relato siguió alimentando pequeñas crisis, raptos de animales, accidentes extraños, pérdidas que la comunidad vinculaba con la aparición de las campanas. En 1932, por ejemplo, un temblor sacudió la región y, como en ocasiones anteriores, algunos vecinos recordaron haberse despertado la noche anterior con un sonido metálico que parecía venir de la ladera. Las notas del sismólogo que visitó la población consignan las quejas y la correlación temporal, pero vacían la historia de causalidad mística. Para la ciencia, la coincidencia entre sonido y sismo era posible en términos físico-mecánicos. Para los vecinos, la coincidencia reforzaba una convicción ancestral. Cuando suenan las campanas, algo ocurre. La segunda mitad del siglo presenció una racionalización mayor del paisaje cultural. La escolarización masiva hizo que narrativas más complejas e históricas compitieran con los relatos locales. La radio y luego la televisión trajeron narrativas externas que relativizaron la fábula. Muchas de las prácticas rituales se diluyeron en la vida urbana. Sin embargo, la memoria comunitaria demostró ser resistente de otra manera. Las historias no desaparecieron, se privatizaron. La leyenda de la campana se volvió algo que se contaba a los nietos como advertencia, no tanto como noticia pública. Surgió un tipo de prudencia doméstica que preservó la historia en rituales menores. El ofrecimiento de una vela en All Souls, la visita al cementerio con pequeñas ofrendas, la costumbre de barrer la puerta al amanecer de ciertos días. En la década de 1970, un historiador local que había nacido en San Bartolo y trabajado fuera volvió a su pueblo con la voluntad de dejar constancia escrita. Reunió testimonios, criticó el sensacionalismo que circulaba en algunos reportajes y trató de dar el contexto histórico. Explicó cómo la iglesia había sido edificada con piedras de templos anteriores, cómo la región había vivido episodios de despojo colonial y cómo esas heridas podían expresarse simbólicamente a través de la campana. Su trabajo, repartido en mimeógrafos y copias que circulaban en la escuela, fue una especie de reparación, devolver la historia a su marco y, al hacerlo, legitimar la memoria popular como historia. Uno de los resultados más significativos de esa recolección moderna fue la aparición de la noción de la campana como memoria sonora. Investigadores contemporáneos, antropólogos y musicólogos propusieron leer el fenómeno no solo como superstición ni como defecto físico, sino como una manifestación de la memoria colectiva que se conservaba en los espacios del pueblo. La campana, según esta lectura, es una inscripción sonora de un pasado violento. Su repique espectral recuerda la violencia simbólica de haber removido una cultura y sustituirla por otra. Desde esta perspectiva, escuchar la campana en la noche es tanto o más importante que intentar callarla definitivamente. Es escuchar la historia que no fue oída en su tiempo. El turismo etnográfico llegó en los años 1990 y 2000, con viajeros interesados en lo oscuro y lo auténtico. San Bartolo se vio envuelto en un debate entre quienes querían recuperar la leyenda como atractivo económico y quienes temían que la explotación del miedo vaciara el significado original. Se organizaron visitas guiadas, pequeñas ferias temáticas y noches de cuento que replicaban, con guión, la gran procesión. Para algunos pobladores mayores, aquello fue una traición. El miedo y la memoria no son mercancías. Para otros, fue una oportunidad de ingresos y una manera de mantener viva la tradición en medio de la globalización. En paralelo, la comunidad siguió registrando episodios que, aunque explicables en términos físicos, resonaban con la leyenda. En 1999, una madrugada sin viento y con la torre vacía, varios vecinos despertaron con un sonido que describieron como una campana queja. La coincidencia con una tormenta eléctrica que ocurrió 2 días después llevó a varios a afirmar que la campana había vuelto a avisar. Las grabaciones hechas por aficionados esa noche muestran un ruido de baja frecuencia, un murmullo que algunos interpretaron como de maquinaria y otros, como el eco de una onda sísmica. La evidencia quedó, como siempre, ambigua. Para la ciencia, ruido; para la comunidad, aviso. Las voces de los habitantes más viejos han sido las que han dado continuidad ética al relato. Una anciana llamada Clara, que murió recientemente y que fue considerada guardiana de la memoria, repetía hasta el final que la campana no era un ente malévolo sino una advertencia. La campana canta cuando la tierra necesita que la escuchemos, decía, y añadía que no había que temerle, sino atender lo que su sonido sugería: revisar pozos, rezar, ayudar al vecino. Clara encarnaba una lectura práctica, una forma de traducir el mito en acciones concretas. Su visión popularizó una estrategia que convirtió el presagio en prevención. En paralelo a las voces locales, surgieron estudios más matizados, antropólogos que investigaron procesos de memoria, musicólogos que analizaron espectros sonoros y arquitectos que reconstruyeron las propiedades acústicas de la torre con modelos digitales. Su conclusión no fue la de un único veredicto, sino la constatación de la multicausalidad, fenómenos físicos, memoria histórica y
prácticas religiosas se combinan para producir una experiencia que es real y socialmente efectiva. El valor explicativo no estaba en elegir una sola causa, sino en entender cómo esas causas interaccionaban en contextos de incertidumbre. La historia de la campana sigue, en el presente, como un repertorio que se activa en momentos críticos. Algunos lo llaman superstición, otros, precaución ancestral. La memoria tiene el hábito de transformarse en herramienta. Cuando la comunidad enfrenta sequías o un temblor, las viejas historias se reapropian como estrategias de vigilancia. Hoy, las generaciones más jóvenes de San Bartolo alternan la versión racional con la narrativa tradicional. Son capaces de citar al ingeniero que explicó la resonancia y, al mismo tiempo, prender una vela cuando escuchan el rumor metálico en la madrugada. Esa convivencia de razones muestra que la leyenda no es un error de pensamiento, sino un modo de convivencia con la incertidumbre. En términos simbólicos, la campana ha completado una inversión poderosa. Fue originalmente instrumento de la voz del colonizador, ordenando trabajo, marcando la autoridad del nuevo ritual, y terminó por ser el bocadillo sonoro de una memoria que recuerda injusticias. En ese giro hay un acto de justicia narrativa. La misma pieza que debía silenciar la cultura anterior mantiene, aún en su ausencia, una capacidad de hablar. Es imposible contar la historia de San Bartolo sin hablar de los hilos afectivos que sostienen la narración, la pérdida, la reparación, el deseo de explicación. Cada vez que se oye la campana, uno no escucha solo un sonido, escucha el pasado que reclama un lugar en el presente. La campana es un mediador entre lo visible y lo invisible, entre la historia oficial y la popular, entre lo técnico y lo sagrado. Terminaré esta sección con una escena que sintetiza la mezcla de lo antiguo y lo moderno. Una noche de invierno, una estudiante universitaria originaria del pueblo regresa con un micrófono y una vieja cinta magnetofónica. Se sienta en el balcón de la casa de su abuela, escucha el silencio y de pronto, oye un leve repique apenas perceptible, un zumbido que parece atravesar el aire. Ella enciende la grabadora, deja que el sonido entre y luego baja corriendo a la plaza. Allá encuentra a varios vecinos que, silenciosos, miran la torre y se persignan. La estudiante, con ojos de quien ha aprendido a leer ambos mundos, pregunta si debería subir a buscar pruebas. Un anciano responde, no hace falta. Si la campana suena, ya sabemos qué hacer. La frase no es un gesto de resignación, sino de conocimiento ancestral. La historia, aunque misteriosa, ha enseñado una forma de respuesta. La noche que muchos llaman la última campanada ocurrió en una madrugada clara de finales de otoño, cuando el cielo estaba rasgado por estrellas y la plaza respiraba frío. Fue una noche en la que la modernidad y la memoria se encontraron de golpe. Teléfonos móviles con baterías a medias, un joven que transmitía en vivo desde la tienda del pueblo, un grupo de vecinos con linternas LED, y debajo de todo eso, la antigua expectativa de que cualquier sonido metálico a medianoche tenía significado. Todo empezó a la 1:10. Un perro en la calle de los Molinos lanzó un ladrido prolongado. Al mismo tiempo, varios vecinos dijeron haber sentido un zumbido en la estructura ósea, un murmullo como de metal antiguo. En los registros que circulan en chats locales, capturas, grabaciones de voz, comentarios en grupos cerrados, se escucha primero un susurro y luego, al minuto, un golpe sordo, como si una campana distante hubiera imprimido un latigazo en la atmósfera. Quien primero lo publicó fue Lalo, el muchacho de la tienda, que empuñó su teléfono y comenzó a transmitir en directo con voz temblorosa. Escuchen. Escuchad, algo suena en la torre, dijo, y la señal tembló por segundos antes de quedar fija, como si la red también contuviera un aliento. A la 1:20, el pueblo empezó a despertarse. Algunos bajaron a la plaza con ropa encima, otros apenas asomaron la cabeza por ventanas empañadas. El mensaje en los grupos de WhatsApp se extendió como una luz. Campana. Tor. Es real. Un ingeniero civil de la capital, que tiene familia en San Bartolo y que también estaba conectado, escribió en tono escéptico, probablemente viento y resonancia. Al mismo tiempo, Emilia, una maestra retirada que había aprendido la historia de su abuelo, mandó voz diciendo, preparémonos, revisemos agua y techo. El choque de lecturas, técnica versus prudencia ancestral, se hizo visible en tiempo real. A la 1:30, las autoridades municipales fueron alertadas. Un jeep llegó con la patrulla local. El presidente municipal, todavía en pijama, habló por radio con un técnico de protección civil de la cabecera distrital. Se decidió enviar a 2 jóvenes a la torre para inspeccionarla y descartar cualquier acto de vandalismo. Estos jóvenes, armados con cascos y linternas, subieron la escalera que crujía con la memoria de tantas noches y abrieron la cámara de las campanas. La linterna trazó el contorno de la bóveda y por un instante, pareció no haber nada anormal, ni sogas nuevas, ni badajo suelto,
ni huellas recientes, solo el polvo que depositaba el tiempo y un charco pequeño donde la humedad había encontrado su lugar. Mientras la inspección ocurría, la transmisión del halo acumulaba espectadores. Comentarios de la capital mezclaban bromas y morbo. En el pueblo, la gente miraba las pantallas con la misma seriedad con la que años atrás miraron a las velas de un exorcismo. A las 2 menos cuarto, uno de los jóvenes que había revisado la torre subió al perfil en directo y dijo, entre jadeos, no hay nada, pero todavía se oye. El tono de su voz fue la constatación que muchos necesitaban para entender que la evidencia física no resolvería la experiencia. A las 2 en punto, otra cosa ocurrió. El sonido se intensificó y quienes, por cercanía, pudieron grabarlo con sus teléfonos obtuvieron una señal que, analizada por aficionados en la madrugada, mostró un pico de baja frecuencia con armónicos que recordaban la resonancia metálica. Algunos expertos que revisaron esos audios más tarde indicaron que no había registro contundente de un timbre tradicional, sino de un fenómeno subsonoro que podría inducir una sensación de vibración en el cuerpo. Otros, sin embargo, señalaron que la cualidad tonal tenía algo que no se explicaba solo con viento o estructura. A las 2:10, llegó una mujer que se encarga de la capilla vecina, con un rosario en la mano. Caminó por la plaza como en siglos antiguos, encendiendo una vela en la hornacina de la Virgen. Su gesto fue simbólico y práctico. Ofreció consuelo y convocó una acción comunitaria mínima. En ese acto sencillo se vio la convivencia de tiempos distintos, la moderna asamblea digital y el rito privado. Las redes siguieron recogiendo fragmentos, voces de jóvenes que decían que era fake, ancianos que contaban que la campana avisaba siempre de algo, mujeres que recordaban el ritual de dejar un plato con sal. Las 2:20 fueron horas de decisiones. Protección Civil pidió calma y pidió que se evitaran aglomeraciones. La patrulla municipal cerró calles en torno a la plaza para evitar accidentes y la capilla abrió sus puertas para quien quisiera entrar. Las comunicaciones oficiales fueron mesuradas. Se está investigando la fuente del ruido, decía un comunicado, fórmula que nunca asegura nada pero ofrece un cauce institucional. Los técnicos midieron la estructura y no encontraron fallas inminentes. La torre resistía. Aún así, el rumor ganó cuerpo. Algunos vecinos cerraron sus puertas y echaron cerrojos. Otros organizaron vigilias calle por calle, no tanto por miedo a las sombras como por el tiempo que la historia les ha enseñado que conviene anticipar. A las 3:10 ocurrió lo que muchos recuerdan como el punto de inflexión. Una mujer mayor, la hija del antiguo campanero cuyo abuelo había tocado la campana antes de la retirada, salió llorando a la plaza. Tenía en la mano un pañuelo con el sello de su familia. Gritó nombres de personas que luego se comprobó habían sufrido pérdidas. No dormir, revísense los techos, abran el aljibe. Sus gritos fueron a la vez profecía y mandato. En las horas que siguieron, la comunidad actuó con una pulcritud que recordó antiguos planes de emergencia. Sacaron agua de reserva, revisaron muros, ofrecieron techo a quienes vivían en casas con fachadas dañadas. A las 5:30 de la mañana, un temblor de magnitud moderada sacudió los cerros de la región. No fue un gran terremoto, pero dejó grietas en algunas paredes de adobe y arrojó utensilios al suelo. El seísmo coincidió en el tiempo con los registros de actividad sísmica de la zona. Para la ciencia, fue un evento natural con causas claras en fallas locales. Para muchos vecinos, fue la comprobación de algo que la memoria popular había postulado durante siglos. La campana había avisado. Los relatos que se fueron tejiendo después mezclaron ambas cosas, la percepción del sonido, sea físico o simbólico, y la experiencia del temblor real. En las horas posteriores, la plaza se llenó de gente que comentaba, miraba y consolaba. Las redes sociales sufrieron un pico de mensajes, y el video del halo acumuló miles de reproducciones con comentarios que iban desde la risa hasta la congoja. La modernidad no había anulado la leyenda, la había amplificado. En los días posteriores, las autoridades llevaron a cabo inspecciones más profundas y confirmaron que el temblor no había provocado víctimas fatales. Se repararon muros y se hicieron actas. El presidente municipal citó a técnicos y ofreció fondos para reforzar la torre y distribuir información sobre riesgos sísmicos. Los ingenieros propusieron intervenciones concretas, recalce de cimientos, refuerzo de mampostería, instalación de sensores de vibración. La propuesta técnica buscaba dar seguridad tangible. A su vez, en el ámbito cultural, la antigua guardiana Clara, aunque ya enferma, habló en la radio regional sobre la necesidad de escuchar la tradición y no solo descartarla. Dijo algo que luego se citó en columnas y conversaciones: si la campana suena, no es para asustar, es para hacernos cuidar de nosotros mismos. El episodio abrió además un debate más amplio: la gestión pública del patrimonio inmaterial y la relación entre la ciencia y la memoria. Algunos especialistas en patrimonio intangible recomendaron que se incluyera la historia de la campana en los programas locales de educación, no como fábula a perpetuar, sino como memoria que ayuda a preparar a la comunidad ante eventualidades. Se propuso, por ejemplo, enseñar a reconocer señales geológicas, promover planes de emergencia y mantener vivas las prácticas comunitarias que, aunque simbólicas, fomentan redes de apoyo. Así,
La leyenda, que había sido en otro tiempo fuente de miedo, se convirtió en punto de partida para políticas de resiliencia. Al cabo de semanas, la intensidad mediática se calmó, pero la memoria colectiva se enriqueció con nuevas capas, capturas de pantalla, audios, entrevistas, informes técnicos y, sobre todo, el testimonio de quienes sintieron el repique y luego el temblor. La combinación de evidencia moderna y de tradición antigua imprimió en la comunidad una nueva forma de narrar la historia. Ya no se trataba solo de un episodio aislado del pasado, sino de una cadena que llegaba hasta el presente, donde la tecnología multiplica las voces y la memoria sigue operando como guía. El silencio que sigue al temblor fue denso como un paño húmedo. Las reparaciones comenzaron, las juntas se calzaron, los yesos se volvieron a aplicar y la plaza recuperó su tránsito cotidiano. Y sin embargo, algo había cambiado de modo irrevocable. La historia de la campana, desde entonces, no podía ya leerse solo como una narración antigua. Era un patchwork donde lo oral, lo escrito y lo digital conviven y se validan mutuamente. Esa tensión, entre archivo y memoria, entre ciencia y mito, será el hilo conductor de lo que sigue. En los capítulos finales que narraré a continuación me propongo 3 tareas simultáneas. 1. Ofrecer un análisis simbólico e histórico que explique por qué un objeto colonial como una campana puede invertir su sentido y convertirse en oráculo. 2. Comparar la leyenda de San Bartolo con otros relatos de campanas poseídas en el mundo hispánico y europeo para situarla en una tradición más amplia. 3. Presentar un dossier de fuentes documentales, parroquiales, crónicas, estudios de folclore y trabajos contemporáneos que permitan verificar y profundizar la reconstrucción. Empezaré por el análisis simbólico y cultural, y después avanzaré hacia la comparación y las referencias. La campana como voz invertida. La campana colonial tiene una biografía simbólica que ayuda a explicar su metamorfosis. En el periodo de la conquista y la evangelización, las campanas cumplen una función de orden público y moral, marcan el tiempo del trabajo y el ocio, llaman a la misa, anuncian muerte y fiesta, y registran la presencia del poder eclesiástico. A nivel material, muchas iglesias se erigieron con fragmentos de templos preexistentes. A nivel simbólico, la campana fue el acoplamiento sonoro mediante el cual la autoridad se hizo cotidiana. Por eso resulta tan potente la inversión. Cuando la campana suena por sí misma o suena en ausencia, lo que se rompe es la ilusión de monopolio del sentido por parte del colonizador. Es la piedra que no olvida hablando en metálico. 3 vectores explican esta inversión simbólica y social. Memoria de la apropiación. Las piedras y los metales tienen genealogías. Si fueron arrancadas de un templo para construir otro, cargan, en la imaginación colectiva, la memoria de aquello que fue suprimido. La campana se convierte en contenedor sonoro de esa memoria. Reapropiación sincrética. La población mestiza e indígena no dejó de creer, transformó. Lo que la imposición intentó borrar, ritos, calendarios, símbolos, se reacomodó dentro de la nueva liturgia. Una pieza sonora capaz de marcar los ritmos cotidianos podía, en manos de la memoria popular, invertir su mensaje y comunicar advertencia en vez de mandato. Función social del presagio. En sociedades con exposiciones recurrentes a riesgos, sequías, plagas, terremotos, los sistemas de signos que anuncian peligros se vuelven herramientas prácticas. La campana, real o imaginada, pasó de ser instrumento de mando a ser sensor comunitario, un oráculo que activa respuestas colectivas. La campana, además, opera en 2 registros, el acústico físico y el acústico social. El primero remite a vibraciones, resonancias, arquitecturas, el segundo a narrativas, práctica ritual y economía afectiva. La experiencia de los vecinos de San Bartolo muestra que ambos niveles funcionan en paralelo. Un zumbido de baja frecuencia puede sentirse en el cuerpo y, simultáneamente, activar un flujo de prácticas previas, vigilias, rezos, reparto de provisiones. Negar cualquiera de los dos es empobrecer la interpretación. Comparaciones. Campanas y presagios en contextos hispánicos y europeos. La historia de campanas que suenan solas y anuncian catástrofes no es exclusiva de San Bartolo. En la tradición hispana y europea existen relatos semejantes que permiten situar el fenómeno en una genealogía narrativa compartida. España, Edad Moderna. Crónicas rurales recogen campanadas nocturnas que anuncian peste o muerte. En algunos casos se hablaba de campanas de ánimas. Estas narrativas sirven para marcar una continuidad entre lo religioso y lo apotropaico. Los Andes y el altiplano. Relatos de campanas relacionadas con la memoria de templos incaicos o andinos que fueron desmontados y usados para erigir iglesias. Allí también las campanas adquieren calidad de recordatorio de violencia simbólica. Europa Central. Hay cuentos medievales sobre campanas que tañen a medianoche para convocar procesiones de almas. En la lógica popular, el sonido nocturno suele asociarse con el límite entre mundos. Lo que distingue a San Bartolo es la mezcla específica de iconografía. La presencia de rebaños fantasmales remite a preocupaciones rurales concretas, ganado, subsistencia, mientras que las figuras de monjes sin rostro articulan la crítica a la despersonalización de la autoridad religiosa. Esa fusión de signos resulta comprensible en un lugar forjado por el contacto forzado entre tradición indígena y colonialismo eclesiástico. Prácticas de resistencia y memoria. Sonora la leyenda de San Bartolo
puede leerse como una forma de resistencia cultural. Al transformar un símbolo del poder en un presagio que obliga a cuidar lo propio, la comunidad invierte la lógica de dominación. Además, la historia alimenta una serie de prácticas útiles: vigilancia colectiva, refuerzo de la solidaridad, mecanismos de prevención ante catástrofes. Desde la antropología de la memoria, estas prácticas son dispositivos adaptativos que permiten a la comunidad sobrevivir en contextos de vulnerabilidad. Toma de posiciones. Ciencia y tradición. Uno de los hilos más fecundos es la tensión entre explicación técnica y lectura simbólica. La ciencia aporta herramientas invaluables, medidas estructurales, modelos acústicos y registros sísmicos que esclarecen mecanismos. La tradición aporta sentido práctico y redes de comportamiento. Ambas lecturas no son mutuamente excluyentes, más bien, su coexistencia ofrece a la comunidad un repertorio ampliado de respuesta. El episodio contemporáneo que narré, La madrugada del temblor, muestra esa convivencia. La alerta en WhatsApp de un ingeniero, la veladora de la devota, el cálculo de protección civil y la percepción ancestral que manda revisar pozos. Dossier inicial de fuentes y archivo. A continuación presento un dossier inicial, no exhaustivo, de tipos de fuentes que sostienen la reconstrucción y que ofrezco a compilar con precisión archivística si quieres que prepare una bibliografía extensa y verificable. Para cada categoría indico ejemplos y dónde buscar. Libros y estudios de folclore, colecciones regionales de cuentos y corridos, PEG, compilaciones del siglo XIX y XX sobre leyendas rurales mexicanas, trabajos de folcloristas mexicanos como Fernando Benítez y Carlos Monsiváis, para contextos urbanos y rurales. Registros parroquiales, actas de bautismos, defunciones y partidas de iglesia donde a veces se mencionan sucesos extraordinarios y solicitudes a la diócesis, correspondencia eclesiástica con la curia provincial, archivos diocesanos, cartas y partes de frailes, misivas y diarios de órdenes evangelizadoras, franciscanos/agustinos, que describen exorcismos, rogativas y problemas pastorales, archivos conventuales y archivos históricos nacionales. Informes técnicos, memorias de ingenieros del siglo XIX/XX sobre la construcción y el comportamiento de campanarios, reportes de sismología regional, prensa regional y crónicas, artículos de periódicos locales y regionales, siglos XIX y XX, que recogen sucesos extraordinarios y su politicización, testimonios orales y grabaciones, entrevistas contemporáneas con ancianos del pueblo, corridos grabados y testimonios archivados por folcloristas o en colecciones universitarias, estudios antropológicos y musicológicos, papers sobre memoria sonora y patrimonio inmaterial, modelos acústicos de campanarios, estudios de sincretismo religioso. Elegí reconstruir con detalle un episodio colonial que Acta y Epístolas sugieren ocurrió en los años siguientes al primer repique, una noche de exorcismo en la torre, registrada a medias en la correspondencia del convento y repetida luego en la memoria oral. Empiezo ahí, en la piedra húmeda y en la respiración contenida de los rostros. La víspera se preparó desde la mañana. La noticia había corrido por los caminos de Herradura. Las campanas volvieron a sonar sin campanero. Una vecina perdió la razón por unas horas. Animales aparecieron exhaustos en corrales donde no habían sido tocados. El padre de la parroquia, un hombre llamado Mateo que ya arrastraba canas y temblor en la voz, organizó la logística con manos que conocían más de sermones que de maniobras, pedir a la comunidad una procesión de penitencia, convocar a 2 frailes de la Orden Mayor, reunir reliquias y un relicario con un trozo de tela que la tradición decía perteneció a un santo. Se mandó además por un escribano a la cabecera para notificar al vicario. La carta que el padre Mateo escribió esa tarde muestra un tono urgente que mezcla la propia inquietud con la disciplina clerical. Hace falta ver con qué rostro obra el enemigo. Si no actuamos pronto, la grey se desordena. Al caer la tarde, las mujeres pusieron en la mesa lo esencial: pan, agua y velas. Las madres enseñaron a los niños a quedar en dentro. Las puertas fueron reforzadas con palos clavados en las jambas. Las ventanas se cubrieron con mantas para amortiguar ruidos externos. Era una protección práctica, pero también simbólica. Cerraban la casa para que la procesión, si era tal, no encontrara las grietas por donde entrar. Algunos jóvenes cargaron antorchas. 2 hombres fuertes, contratados por la parroquia, se presentaron a ayudar con cuerdas y escaleras en caso de que fuera necesario bajar alguna pieza del campanario. La procesión salió al anochecer, cuando la campiña ya olía a tierra fresca y a tabaco. Fueron más de 100 personas, frailes con hábitos oscuros, el padre Mateo con sobrepelliz y capuz, el procurador del pueblo, mujeres con mantos de lana y hombres sosteniendo horcas, no para atacar sino como bastones de consuelo. Se recitó el rosario con voz clara al principio, y luego, a medida que la penumbra se espesaba, la voz fue dejando espacios para el miedo. La comitiva bordeó la iglesia y se detuvo bajo
bajo la torre. Allí se hicieron las últimas oraciones antes de subir. El silencio de la plaza pesaba. Hasta los perros parecían saber que la noche tendría que pronunciarse. Subir la escalera fue entrar en un cuerpo. La madera olía a humedad y a azufre de la cera. Los peldaños crujían como si guardaran recuerdos. El padre Mateo y los frailes portaban consigo agua bendita, un libro de oraciones abierto en salmos que resonaban desde la garganta y un relicario que colocaron en la base de la campana principal. Las velas lanzaban sombras que se duplicaban en la piedra. La cámara de las campanas, un cilindro estrecho de piedra, era un pequeño universo donde la acústica y la memoria convergían. La descripción del rito en la epístola que pasó al vicario es sobria pero suficiente en sus trazos claves. El texto recuerda la lectura de las letanías, la imposición de manos sobre el badajo y la invocación de santos protectores. El fraile mayor, con la voz rugosa por la noche y la respiración contenida, pronunció el exorcismo formal, nombres antiguos del latín, fórmulas que llaman a la autoridad celestial para desalojar la presencia indeseada. A cada invocación se arrojaba agua bendita y se trazaba una cruz sobre el metal. El oficialismo del rito tenía, además, momentos performativos, el golpe ceremonial en la campana para marcar la renuncia del demonio y la consagración del objeto a la palabra de Dios. En los relatos orales se añade algo que no aparece en la carta clerical, un contrapunto sensorial que volvió la noche memorable. Cuando la liturgia alcanzó su punto culminante, el llamado repetido de Cristo y de la Virgen, las súplicas por las almas perdidas, el interior de la torre experimentó una variación de presión como si alguien cerrara una puerta enorme de aire. Las velas se alargaron como manos que buscan sostén. El metal emitió un zumbido que no correspondía a un golpe directo, sino a una vibración que se extendió por la columna vertebral de quienes estaban allí. Algunos frailes, menos acostumbrados a estas manifestaciones, se persignaron con mayor rapidez. Otros mantuvieron la voz firme, como quien sostiene una frágil embarcación en tormenta. Entonces ocurrió el hecho que dividió la noche en un antes y un después. Sin que nadie jalara las cuerdas, el badajo golpeó la campana una sola vez con una fuerza que sacudió las manos del padre Mateo. El sonido que brotó no fue un repique festivo, sino una nota grave, larga, que penetró la plaza y la espesó con una cualidad que los relatos más finos intentaron nombrar como antigua. Fue un golpe que resonó en la piedra, en las vasijas de barro, en las frentes sudorosas. Produjo un eco que devolvió a la gente la sensación de algo demasiado viejo para nombres modernos. Los frailes, desafiando el susto humano, multiplicaron las oraciones. En la plaza, los feligreses que habían quedado abajo escucharon y respondieron con súplicas, con cadenas de rosarios que sonaban como tráqueas de dientes. La sensación era que la misma noche participaba del rito. Una brisa había levantado ceniza y polvo que danzaron en un remolino dentro de la cámara. Una sombra, espesa como tela mojada, pareció pasar frente a la boca de la campana. Algunos, allí presentes, afirmaron haber visto manos, no claras, sino como huellas de sombra, acariciar la campana antes de que el sonido brotara. Otros dijeron que escucharon murmullos por debajo de las palabras de los frailes, voces que imitaban la cadencia de la oración pero con un aire burlón. Tras la explosión sonora, sucedió un silencio convulso. Los frailes siguieron con la liturgia hasta que el cuerpo se cansó de hablar. Se dejó una guardia en la puerta del templo, se prohibió la entrada a jóvenes que se supuso podían provocar burlas, se ordenó una novena para los días siguientes. Hubo paz inmediata, pero la epístola que se redactó enviando noticias a la curia ciudadana registra el agotamiento de los pastores. Hicimos cuanto nos correspondía, con lágrimas y freno. Sin embargo, la grey no alcanza sosiego. Pedimos instrucciones y, si lo juzgiere, remoción de los objetos, y la carta dejó entrever la posibilidad ya contemplada, retirar la campana. La decisión que siguió, descrita en un informe administrativo, fue técnica y apresurada. Trajeron cabrestantes y hombres fornidos. La operación se realizó a primera hora, tratando de minimizar la exposición pública y la pena de la comunidad. Bajar el metal fue un rito laico que replicaba, simbólicamente, la derrota de la liturgia. Mientras la campana era envuelta y bajada, algunas mujeres lloraban en la plaza, los hombres se apartaban en silencio. El padre Mateo, con la mirada baja, declaró que la obra era por la seguridad de la feligresía. La mezcla de resignación y vergüenza fue el leitmotiv de las crónicas locales. La iglesia no había logrado lo que esperaba, la comunidad presenció la renuncia. Pero incluso la remoción tuvo un elemento que la epístola no pudo domar: la superstición no muere con la materia. En los días posteriores, personas afirmaron seguir oyendo la nota larga y baja en noches sin viento. Pequeños terremotos y enfermedades acompañaron la memoria, como si el metal hubiera transferido su condición a la atmósfera. En la correspondencia urbana se habló de problemas de orden público. En las casas del pueblo, las madres volvían a los rituales antiguos: ofrendas a santos, colgar ramas de romero, dejar una vela encendida cerca de la cisterna por si la campana, ausente, llamaba otra vez. Lo más interesante del episodio es lo que no aparece en los papeles oficiales: la manera en que la experiencia se transformó en beta narrativa que permitió a la comunidad nombrar sus miedos y sus ofensas. La campana, sin badajo y lejos ya del campanario, continuó funcionando como metáfora y como sensor. La materia teatral del exorcismo, la liturgia,
las reliquias, la improvisación, quedó registrada en la memoria colectiva como prueba de la voluntad institucional, pero la campana como fenómeno persistente se volvió el lugar donde la gente proyectó otras faltas: la desprotección ante la sequía, la violencia de los patrones de hacienda, la pérdida de hijos a enfermedades. Cuando años después los cronistas rurales recopilaron testimonios, la noche del exorcismo fue narrada con detalles dramáticos que excedían lo formal. Se describían los gestos de las mujeres, el temblor en la voz del fraile mayor y la fatiga de quienes intentaban mantener la fe. En algunas versiones se añadió un detalle escalofriante: el sonido de la campana, durante el exorcismo, habría arrancado de la memoria de un anciano la visión de un antiguo templo, y este, según contó el anciano, le habló como quien se dirige a un viejo amigo traicionado. Esa imagen no viene de la letra de los informes, pero sí de la rememoración íntima. La campana estaba hablando en nombre de algo que había sido usurpado. El impacto ritual y social del exorcismo se extendió por décadas. La Iglesia intentó, en los años que siguieron, recuperar la centralidad simbólica mediante procesiones y festividades que reforzaron su presencia. La comunidad, por su parte, estableció prácticas de prevención y transformó la historia en canto y advertencia. La noche del exorcismo se volvió, para muchos, un momento fundacional, la evidencia de que el orden no se restablece solo con fórmulas, y de que la memoria de la tierra puede manifestarse en sonidos que la modernidad tiene dificultad en silenciar. Termino la reconstrucción con un detalle pequeño pero revelador: el relicario que se usó aquella noche, guardado después en la sacristía, terminó por adquirir una aura propia. Los feligreses creían que la tela se impregnó de la vibración de la campana. Algunos, en silencio, tocaban la tela antes de dormir. Es un gesto que resume la tensión de todo el episodio: la necesidad de conservar símbolos para enfrentarse a lo inexplicado, y la manera en que los objetos, aun cuando ya no funcionan en su rol original, siguen sosteniendo la trama de la vida comunitaria. La campana que no calla encuentra parentescos en lugares que, a primera vista, parecen muy lejanos, pero que comparten la costumbre humana de escuchar el mundo cuando éste se abre en advertencias. Cruzaré ahora océanos y montañas para tejer una red de relatos afines: las campanas nocturnas de las aldeas castellanas, las campanas de los valles andinos, las campanas fantasma de pueblos de Europa Central. No busco probar una sola causa universal. Quiero mostrar cómo, en diversos contextos, la materia sonora ocupa un lugar similar en la imaginación colectiva y cumple funciones análogas de memoria, aviso y restitución. En las comarcas castellanas, las viejas crónicas recogen campanadas que anuncian peste o muerte. Imagina una aldea española a principios de la Edad Moderna: la plaza, la iglesia con su espadaña y las familias reunidas alrededor del pozo. Allí también se escucharon golpes de campana que la gente atribuía a ánimas en pena o a presagios de desgracia. La campana cumplía la doble función de voz comunitaria y umbral. Cuando tañía fuera de horario, la noticia era clara: algo había roto la normalidad. Las similitudes con San Bartolo son obvias. En ambos casos la campana, instrumento eclesial, se convierte en mediadora entre mundos. Pero hay diferencias culturales. En la tradición castellana la figura del ánima o de la campana de ánimas está estrechamente ligada a doctrinas sobre el purgatorio y a prácticas de indulgencias, lo que produce una moralización del fenómeno. La campana llama porque hay faltas que expiar, mientras que en San Bartolo la mezcla incluye elementos económicos y agrarios: los rebaños, la sequía, que dan al presagio un matiz materialista y protector más que exclusivamente moral. En los Andes, en altiplanos donde las iglesias también se levantaron sobre antiguos centros ceremoniales, aparecen versiones que recuerdan mucho a nuestra campana. Allí, la memoria de los textiles sagrados, de las piedras de culto y de los tambores no desaparece, se metamorfosea. Las campanas, cuando suenan en la noche sin una mano que las mueva, se vuelven voces de la montaña, avisos de avalanchas, de mal tiempo, de la molestia de los espíritus cuando alguien ha extraído piedras o ha perturbado un cerro. En esos relatos, la presencia de animales espíritu, llamas, vicuñas, es frecuente, y la iconografía del ganado espectral de San Bartolo posee un eco claro en el altiplano. La diferencia crucial es la orientación cosmológica. En muchas cosmovisiones andinas, la relación con la tierra es de reciprocidad. Un sonido que advierte es, sobre todo, el reclamo de la naturaleza a ser escuchada. En San Bartolo la intimidad con la tierra se cruza con la grieta social que dejó la conquista, por lo que el sonido puede leerse igualmente como memoria de agravio humano. Europa Central aporta otra familia de relatos: campanas que tañen para convocar procesiones de almas o que advierten de la llegada de la guerra. En regiones germanoparlantes existen leyendas medievales donde las campanas suenan fuera de hora para marcar la frontera entre lo profano y lo sagrado. A menudo esas historias se asocian con la idea de ciclos: cosecha, muerte, resurrección, y muestran una lectura cíclica del tiempo. Lo interesante es cómo en todos estos contextos la campana funciona como índice. No solo produce un sonido, sino que obliga a la comunidad a leerlo y a actuar. En San Bartolo, como en Europa Central,
la lectura del signo implica ritual. La diferencia radica en el contenido de ese ritual. En San Bartolo, las prácticas mezclan lo católico con gestos de tradición indígena que apuntan a la protección material y colectiva. Lo que une a estas variantes transatlánticas no es una misma doctrina ni una idéntica imaginería, sino la función social de las señales nocturnas. Cuando los sistemas de previsión formales fallan, las comunidades inventan o reinterpretan signos que les permitan anticipar y mitigar el daño. Las campanas, sea por su materialidad sonora o por su historia simbólica, cumplen ese rol. La convergencia sugiere algo más que un simple eco cultural. Apunta a una lógica humana universal, la exigencia de disponer de avisos en contextos precarios. Pero hay también elementos que singularizan a San Bartolo con intensidad. Primero, la simultaneidad de tres esferas: la acústica de la torre, la memoria colonial y la vulnerabilidad agraria. En pocos relatos de campanas poseídas confluyen tan nítidamente esas tres dimensiones. Segundo, la presencia de figuras híbridas, monjes sin rostro, ganado en llamas, que articulan preocupación social y religiosa. Esa imaginería no solo asusta, interpela. ¿Quién mira desde la torre sin rostro? ¿Qué clase de autoridad ha quedado vacía? Finalmente, la historia de San Bartolo muestra cómo la remoción física de la campana no silencia la voz que ya había tomado cuerpo en la memoria colectiva. La desaparición del objeto transformó su efecto en espectro, en un aviso que no necesita del metal para ser creído. La comparación arroja, además, una lección metodológica. No hay que buscar en estos relatos una única causa que explique todas las manifestaciones. Más fructífero es entenderlos como nodos de una red donde circulan materiales acústicos, bronce, piedra, viento, historias de violencia y desposesión, prácticas de prevención y rituales comunitarios, y finalmente, modos locales de contar para dar sentido a la pérdida. La campana responde a una emergencia cultural, la necesidad de una voz que valide el temor y que organice la respuesta. Volviendo a San Bartolo, esa red explica por qué la leyenda dura. Ofrece a la comunidad una tecnología simbólica de anticipación. En una plaza donde los caminos se inundan, donde los pozos menguan y donde las fallas sacuden la tierra, escuchar una campana, sea de metal real, sea rumor en la madrugada, pone en marcha cadenas de acción comprobables. Revisar cisternas, reforzar muros, abrir bodegas, repartir alimentos, rezar. La leyenda no solo alarma, enseña. Esta doble función, pedagógica y afectiva, explica por qué la historia no fue extinguida por la oceanografía del progreso. Hay otra dimensión que la comparación nos ayuda a ver: la relación entre la autoridad que quiso imponer orden y la imaginación popular que resignifica. En los casos europeos, la Iglesia podía, con procedimientos y dogmas, mantener la lectura del presagio como cuestión religiosa. En América, la situación fue más compleja. La imposición eclesial se apoyó en la codificación administrativa del virreinato, pero la persistencia de comunidades con memoria de prácticas locales produjo un terreno híbrido. Así, la campana de San Bartolo es también un síntoma del fracaso parcial del monopolio simbólico colonial. La voz que debía homogeneizar produjo una disonancia que fue ocupada por relatos locales. Comparar no es, en fin, relativizar, sino albores de comprensión. La campana habla distinto según la lengua, pero su función social es familia de todas las campanas que suenan de noche: alarma, protesta y memoria. San Bartolo es singular por su mezcla de tonos: agrario, colonizador, ritual, pero se inscribe en una red extensa de respuestas humanas a la incerteza. Esa comprensión nos permite acercarnos sin la urgencia de rechazar lo que promete ser irracional. Entendemos que la razón práctica de la comunidad puede incorporar la leyenda sin contradecir las explicaciones científicas.